un artesano de oro explicaba cómo se purifica este metal dorado. Y él decía que el proceso es intenso. Él les decía al grupo de personas que estaban delante de él, él les decía que la temperatura del fuego sube. Y cuando la temperatura del fuego sube, el metal se va derritiendo poco a poco. Y todas las impurezas comienzan a salir a la superficie. Alguien le preguntó a este artesano, ¿cómo sabe cuándo el oro ya está listo? El artesano le respondió, cuando veo mi rostro reflejado en él. Hermanos, así es como Dios trabaja con nosotros. Dios permite el fuego, no para debilitarnos, sino para formar lo que verdaderamente permanece. Tal vez esta mañana estás en medio del fuego de la prueba y no entiendes el por qué, ni tampoco sabes cómo o cuánto va a durar ese tiempo de prueba. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe y Dios sí también sabe lo que está haciendo en este momento en tu vida. Porque Él no está buscando lastimarnos cuando nos enfrentamos a la prueba. Él está buscando que a través de la prueba podamos crecer, podamos hacer que nuestra fe sea una fe resistente, una fe en crecimiento. Y eso es exactamente lo que Santiago quiere enseñarnos esta mañana. Hace un mes iniciamos este estudio de la carta de Santiago y le hemos titulado toda la serie, todo el libro, La fe sin filtros. Y como decía hace un mes, en nuestro primer mensaje de introducción, decíamos que Santiago en su carta nos enseña que una fe sin filtro produce obras genuinas. Ese es todo el tema del libro de Santiago. Y son precisamente esas obras las que honran a Dios y autentican una fe verdadera. En su oportunidad decíamos que vivimos una época donde todo parece tener filtros. Las redes sociales tienen filtros. Las fotografías de hoy están llenas de filtros. Pero además él era un pastor y líder prominente de la primera iglesia que se estableció en Jerusalén. Santiago tenía todas las razones para iniciar esta carta de alguna manera exaltando quién era él, exaltando su posición. Él pudo haber dicho al inicio de su carta, Santiago, hermano de Jesús, Santiago, líder prominente de la iglesia de Jerusalén, pero él no dijo eso. Él no se exaltó a sí mismo. Él se presentó simplemente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Porque él entendía, hermanos, él entendía que su identidad no dependía de quién era antes, sino que de a quién pertenecía. Y es ahí donde la verdadera vida cristiana comienza. Decíamos en aquella oportunidad que cuando dejamos de buscar reconocimiento y abrazamos nuestra identidad de hijos de Dios, nos damos cuenta que somos hijos de Dios, pero que somos también siervos de Dios. Que nuestra posición en esta vida es que somos siervos de Dios. Y no es para exaltar lo que hacemos o no hacemos, que no es la posición que nosotros tenemos dentro de la iglesia la que determina nuestra identidad, es que todos somos siervos del Señor. Pero ahora Santiago nos lleva a algo más profundo, nos lleva a una verdad que es dura, que es incómoda, pero que es necesaria.
Y a lo largo de todo este mensaje de esta mañana, quiero que tengas esta imagen en tu mente. Quiero que se vaya con esta imagen en tu mente mientras estés escuchando el mensaje de esta mañana. Tu fe es el oro y las pruebas son el fuego. Tu fe es el oro y las pruebas son el fuego. El fuego no es nuestro enemigo. El fuego es el proceso de Dios para nuestra vida. Dios no nos mete en el fuego de la prueba para hacernos daños, para debilitarnos, sino que nos mete en el fuego de la prueba para purificarnos y formar una imagen digna de su gloria. Ese es el propósito grande de las pruebas. Por eso el título de esta mañana se llama Una fe sin filtros. Es una fe que pasa por el fuego. Acompáñenme entonces a Santiago capítulo 1. No vamos a poder ver todos los versículos. Este es un mensaje que tiene dos partes, porque hay muchos en los dos primeros versículos que Santiago nos va a enseñar esta mañana. Así que vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo. Subrayen palabras importantes aquí en este pasaje. Palabras que a veces, que así a simple vista cuesta a veces entender, comprender, como la palabra gozo, ¿verdad? Porque él dice, hermanos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe tener sumo gozo? Cuando estás feliz, cuando estás contento, cuando todo está bien. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago no comienza su carta hablando de bendiciones. No comienza hablando de prosperidad. No comienza hablando de respuestas rápidas. Comienza hablando de pruebas. Y eso rompe completamente las expectativas de aquellas personas, de aquellos cristianos que estaban en la dispersión, en medio del fuego de la prueba, ¿verdad? Porque en realidad, dígame quién se levantó esta mañana diciendo, Señor, mándame una prueba. Ay, no vi un solo amén, no escuché. Por supuesto, nadie lo dice. Santiago nos va a enseñar que las pruebas vendrán y que debemos aprender cómo verlas y cómo enfrentarlas. Como decía, estos cristianos estaban en la dispersión. Ese es el contexto de este pasaje. Santiago está escribiéndole a gente que dice que estaba en la dispersión. Y sabes, detrás de esta palabra, dispersión, podemos imaginarnos, visualizar historias de dolor. Podemos imaginar detrás de esta palabra dispersión, persecución, aflicciones, preguntas sin respuestas. Porque eran creyentes que habían puesto su fe en el Mesías. Y estas personas que están ahí en la dispersión eran creyentes que habían salido allá en Hechos capítulo 8 versículo 1, dispersos por todo el mundo. Y cuando ellos salen dispersos por todo el mundo en Hechos capítulo 8, que es la primera diáspora que vemos en la Biblia,
vemos a estos hombres y mujeres que aún saliendo en la persecución, dice la Biblia que iban proclamando el evangelio, iban compartiendo el evangelio de Jesucristo. Pero aún así estaban en tiempos difíciles. Imagínense, dice la Biblia en Hechos capítulo 8, que cuando la iglesia en Jerusalén fue dispersa, salieron todos los creyentes dispersos, y dice la Biblia, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ahora imagínense esta iglesia que por alguna razón, alguna persecución, todos tengamos que salir dispersos, pero que los líderes se queden acá, en Atillo, y todos a la dispersión, y todos van predicando el evangelio, y todos ustedes son despojados de sus bienes, tienen que huir del país. Imagínense el sentimiento de estos hombres y estas mujeres. Había entonces historias de dolor, de persecución, y en medio de ese escenario, imagínense, Santiago va directo al corazón y les habla de las pruebas, porque ahí es donde la fe sin filtros se muestra, se revela. Ahí es. No es en la comodidad, es en la prueba. Y Santiago responde a una pregunta que sigue viva hoy. Cuando entramos en una prueba siempre nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando esto? Es la clásica pregunta. Y antes de explicar el propósito, Santiago establece aquí una verdad que no podemos evitar. Y es que, hermanos, las pruebas no son opcionales. Hermanos, dice, míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, el fuego es inevitable. Graba esto en tu mente. La fe no se prueba en la comodidad. La fe se prueba en las dificultades. Santiago no dice si llegan las pruebas o quizás vayan a enfrentar pruebas. Santiago dice cuando llegan. No es una posibilidad, es una certeza. Son parte de la vida. Jesús mismo lo afirmó en Juan 16, versículo 33. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Las pruebas no significan que Dios nos ha abandonado. Significa que estamos viviendo en un mundo caído, marcado por el dolor, marcado por la injusticia y por la fragilidad humana. Por eso las pruebas son inevitables. De hecho, hermanos, uno no tiene que ir buscando los problemas. Los problemas nos encuentran a nosotros muchas veces, ¿no es cierto? ¿Quién va a andar buscando problemas? Los problemas nos buscan a nosotros. Pero Santiago añade también otra verdad importante aquí. Nos dice que son inevitables las pruebas. Pero también nos dicen que las pruebas son inesperadas y variables. Él dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, el fuego no avisa. Las pruebas no avisan. No mandan un mensaje diciéndote que mañana vas a estar en una dificultad. Simplemente llega. Y llegan de repente. La palabra aquí, halléis, es interesante, porque esta palabra es un término en el griego que significa caer rodeado de algo que sucede de repente. Ese significado de esta palabra, halléis. El concepto es que las pruebas nos rodean,
es lo que está diciendo aquí Santiago. No se trata de algo planeado o algo esperado. De pronto el fuego de la prueba nos sorprende y muchas veces no le vemos salida. De manera, hermanos, que las pruebas no siempre se anuncian, aparecen. No las programamos, caemos en ellas. Estamos rodeados de fuego. Es estar bien hoy y mañana recibir una noticia inesperada. ¿Te ha pasado? ¿Quién no le ha pasado eso, verdad? Es sentir que todo está bajo control y de pronto perderlo. ¿Te ha pasado? De pronto estamos rodeados de diversas pruebas. Pero no solamente son inesperadas, también son diversas, dice Santiago. Y esta palabra diversas en el griego es una palabra que es multicolor. Santiago está diciendo que estamos rodeados de pruebas de todo tipo y formas. Puede haber pruebas de todos los colores. Algunas afectan más que otras. A veces vienen pruebas que tienen que ver con la salud, con la familia, con la economía, con el trabajo, con el ministerio, con la estabilidad emocional. Los hijos, las pruebas en los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Las pruebas son de todo tipo, de todas formas, de todos los colores. Por eso esta palabra diversa significa multicolor. Puede haber pruebas de todos los colores. Algunas afectan, como decía, la salud. Pedro dijo en primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, él dijo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores. Dice, de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, puede haber pruebas de todos los colores, pero la gracia de Dios también es. ¿Cierto? Puede haber cualquier tipo de prueba que venga a tu vida, pero también la gracia de Dios está con nosotros. Algunas duran días, algunas pruebas tal vez duran meses, incluso años, pero todas tienen algo en común. Dios las usa. Dios las va a usar. Santiago dice algo sorprendente aquí. Él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí es donde Santiago nos va a confrontar esta mañana, porque dice que debemos tener sumo gozo. Ahora, seamos honestos. Quizás alguno piense lo mismo que yo pensé cuando leí este pasaje. ¿Cómo Santiago me dice que me goce de la aflicción? ¿Cómo que me voy a alegrar porque viene una enfermedad seria a mi vida? ¿Cómo me estás diciendo eso, Santiago? Pero aquí lo interesante es el significado de esta palabra gozo, que cambia entonces el sentido de lo que Santiago quiere enseñar o decirnos. Porque la palabra gozo proviene del griego chara y significa confianza interior en Dios. Eso es lo que significa esta palabra aquí. Gozo, confianza, una confianza interior en Dios. En otras palabras, es que el gozo es decir, confiar plenamente en Dios, aun cuando no entienda
lo que está pasando. Ese es el gozo del que Santiago está hablando aquí. Es el verdadero significado. Confianza. No depende de lo que sentimos. Depende de en quién confiamos. En quién vamos a decidir confiar. Entonces, ¿qué es el gozo? No es fingir que todo está bien. No es negar el dolor. No es porque el fuego sea agradable, sino porque Dios está presente en el fuego, hermanos. Ese es el verdadero significado de esta palabra. Y eso es lo que Santiago le está diciendo a estas personas que estaban dispersas, como decía, en persecución, con dolor, con aflicciones. Santiago le está diciendo: sé el dolor que hay en sus vidas, sé la aflicción que está pasando, pero Dios está presente. Ahí donde están, Dios está presente. Así que confíen en Dios. Pongan su única confianza en Él, su única esperanza en Él. Entonces, si nosotros tomamos ese versículo y parafraseamos este versículo con lo que hemos venido mostrándonos, podemos decir que Santiago lo que quiere decir es: hermanos míos, cuando inesperadamente les rodeen una variedad de pruebas, decidan. Es una decisión. Ese gozo, esa palabra confiar, es una decisión. Decidan confiar en Dios y Él les va a llenar de seguridad y de paz. Ahí cambia todo, ¿verdad? Ahí entendemos por qué Santiago nos está diciendo que debemos tener gozo, que debemos decidir lo que dice Santiago, poner nuestra confianza en Él. Y aquí 3 ejemplos en cuanto a esto que quiero mostrarles, de poner la confianza en el Señor cuando nos hallemos en diversas pruebas. Abel y su esposa, cuando enfrentaron la prueba con Abi, escogieron poner su confianza aferrándose a este pasaje que él nos compartió: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Había incertidumbre en el corazón de ellos? Sí. ¿Había dolor? ¿Había lágrimas? Sí. Pero decidieron poner la confianza en Dios y el Señor peleó la batalla de ellos. Eso es lo que Santiago está diciéndonos esta mañana. No sé la prueba tuya, no sé el dolor que estás viviendo, pero tienes que decidir en quién vas a confiar. Algunos ponen la confianza más en el mundo, en las soluciones humanas. En algo tenemos que poner la confianza, ¿no es cierto? Pongamos la confianza en Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oscar Leitón, durante su periodo ahí en el hospital, el tiempo que estuvo, escogió poner su confianza en este pasaje y probablemente muchos pasajes más. Pero siempre hay un pasaje ahí, ¿verdad?, que queda ahí en el corazón para poder enfrentar la prueba. Y él escogió Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel cuyo pensamiento es una decisión. En ti persevera porque en ti ha confiado. Es una decisión. El gozo está en una decisión. La confianza está en una decisión. Cuando yo enfrenté la prueba de mi enfermedad, decidí afirmar mi corazón en este pasaje. Salmo capítulo 33, versículos 20, dice el pasaje: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. En otras palabras, según confiamos en ti.
según decidamos confiar en ti, Señor. Hermanos, no podemos controlar las pruebas que llegan a nuestra vida, pero sí podemos elegir cómo responder ante ellas, ¿verdad? Y usted y yo tenemos que elegir cómo vamos a responder cuando llegan esos momentos de adversidad, de pruebas en nuestra vida. Tal vez esta mañana estás en una prueba y no la escogiste, no la esperabas tampoco, no la entiendes, pero sí puedes decir o decidir en quién vas a confiar. Sí puedes decidir en quién vas a confiar. Sabes, la confianza en el Señor es una decisión. Pero yo quiero agregar algo muy importante. Es una decisión de confiar. Y cuando uno confía en el Señor, Señor, confío en que tú estás al control de mi situación. Yo sé, Señor, de que tú estás guiando mi vida con un gran propósito. Pero sabes, yo puedo decir eso, pero eso no es suficiente. Porque para poder yo estar en paz, con confianza, con tranquilidad, yo necesito nutrirme. Necesito que Dios me aliente, me anime, ¿no es cierto? Necesito escuchar las palabras de Él de aliento, ¿cierto? ¿Y dónde están esas palabras? ¿Qué teníamos en común? Abel, Oscar y yo, que nos refugiamos en la palabra, que la palabra de Dios fue ese combustible para poder enfrentar la prueba. Porque fue ahí, hermanos, en la Biblia, donde nos apropiamos de promesas y oramos conforme a lo que Dios nos daba. Es una confianza, sí, en Dios, pero que demanda refugiarnos en Él a través de su palabra. Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Y eso es precisamente lo que Santiago nos va a mostrar a continuación. Las pruebas producen una fe resistente. Dice el versículo 3, 4, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Subraya esta palabra, paciencia. Porque esta palabra paciencia no es la palabra de que nosotros muchas veces creemos que es no alterarnos, ¿verdad? Es estar ahí, tener paciencia para hacer una fila ahí en el banco. No es ese significado esta palabra. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, algo produce la prueba. Produce, dice, paciencia. Y agrega, mas tenga la paciencia, otro fruto viene, mas la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales, ¿verdad? Y cabales, dice el pasaje, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, el fuego revela y purifica. Dios no desperdicia el dolor, como dije, porque las pruebas no solo son inevitables, no solo son inesperadas, tienen propósito. Y aquí es algo importante poder examinar en este pasaje el significado de sus palabras. Primero, la palabra prueba. La palabra prueba significa o se refiere a algo que es examinado para saber si es verdadero. Ese es el significado de esta palabra. Si el conocimiento, en otras palabras, de lo que nosotros decimos, saber de Dios, saber de las Escrituras, es real, en otras palabras.
Eso es lo que significa esta palabra, prueba. Algo que es examinado para ver si es realmente verdadero. Algo que va a ser probado para saber si lo que hay ahí internamente en tu vida, en tu corazón, es real. No tiene filtros, no es apariencia, sino real. Como el oro en el fuego no destruye el oro. Muestra que el oro necesita ser refinado para que sea de buena calidad. Y Dios prueba nuestra fe porque quiere saber qué hay dentro de nuestro ser. Quiere saber qué hay dentro de nuestro corazón. Con un propósito de refinarnos, de transformarnos. Una fe no es probada si no estamos verdaderamente en el fuego. Es una fe que crece. Cuando usted y yo estamos en el fuego de la prueba, ahí hay crecimiento. Ahí Dios produce crecimiento. Ahí Dios produce una fe resistente. Y aquí la palabra traducida por paciencia es una palabra compuesta en el griego que significa resistencia bajo presión. Eso es lo que significa la palabra paciencia. Resistencia bajo presión. Y Santiago está diciendo, quiero que sepan que cuando tu fe es desafiada, el resultado va a ser una fe resistente. En otras palabras, va a ser una fe firme. Va a ser una fe de crecimiento. Va a ser una fe diferente, transformada, cambiada. Es la capacidad de mantenernos firmes, aunque todo alrededor nos está sacudiendo. Ese es el producto de una fe como la que Santiago está diciendo cuando es probada. Quiero que me acompañen al Salmo capítulo 11, versículo 1 al 5. Dios va a probarnos. Dios va a probarnos como lo hace el orfebre con el oro. Así es Dios. Salmo 11 dice, versículo 1. En Jehová he confiado. Y si te ha confiado en el Señor, vea lo que sigue diciendo. Como dices a mi alma que escapé al monte cual ave. Porque he aquí, los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre su cuerda, para aseatear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos, dice, los fundamentos, hace la pregunta Santiago, una pregunta que es retórica, por cierto. Santiago dice, ¿qué ha de hacer el justo? Él mismo responde, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. Jehová prueba el justo. Dios prueba al justo. Dios ve qué clase de fe tenemos nosotros. Y la forma de hacerlo es a través del fuego de la prueba. Porque cuando estamos bien, cuando todo camina bien, usted puede reír, usted puede orar, usted puede decir todo lo que quiera. Pero cuando te encuentras en el fuego de la prueba, ahí la mente tuya piensa diferente. El alma siente ese dolor. Se los digo con toda autoridad y experiencia de vida. El alma sufre, el alma se duele. No es que seamos sumamente espirituales para decir que estoy feliz en la prueba. Mentiras, yo se los dije a ustedes. Entonces yo necesito que mi alma sea alimentada, traer aliento a mi alma que está dolida, que está pensando cosas
que lo llevan a otros lugares, usted lo sabe, o está pensando lo peor. ¿Qué es lo que hace diferente? Entender que Dios está en su santo templo, que Él tiene el control. Y como Él tiene el control, y como Dios dice que nuestros tiempos están en sus manos, entonces yo tengo que creer lo que Dios dice. Y tengo que creer que aunque sea lo más difícil que pueda venir a nuestra vida, Dios es Dios. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Esa expresión, hermanos, no es una expresión que nace de un corazón o una mente positiva, no. Nace de un convencimiento, de una convicción de que Dios está ahí, de que Dios está presente, de que Dios es real, de que Dios es real. Y venga lo que venga, estoy en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Piénselo así, hermano. Venga lo que venga, estamos en las manos de nuestro Señor. Somos de Él. Él es el dador de nuestra vida. Él nos salvó por gracia y ahora le pertenecemos. Y venga lo que venga, estaremos siempre con el Señor. Piensa lo peor, la muerte, que dicen no tiene solución. Pero ¿qué dice la Biblia? Jehová nos guiará aún más allá de la muerte. Todavía mejor. Entonces, eso no es un tema de filosofía, de positivismo. Es algo de creer la promesa de Dios, de que Él está en su santo templo. Dios prueba al justo como lo hace el orfebre con el oro. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de eso, hermanos? Mira lo que dice la última parte del versículo 4. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Volvemos al significado de palabras aquí, que es importante para tener un claro significado de lo que dice Santiago. La palabra aquí perfecto es madurez, y la palabra cabales significa completo, estable. En otras palabras, hermanos, las pruebas no son para debilitarnos, sino para formar en nosotros. ¿Qué quiere Dios formar en nosotros? Y usted me dice, bueno, hermano, si Dios quiere hacer algo diferente, purificarnos, como usted dice, pulirnos, quitar las cosas que están equivocadas en nuestra vida a través de la prueba, ¿de qué forma Dios va a pulirnos? Bueno, Dios quiere que tengamos una fe más profunda. Las pruebas no son para debilitarnos, sino para formar en nosotros una fe más profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que antes confiábamos cuando todo iba bien, pero ahora estamos aprendiendo a confiar cuando no entendemos nada. Cuando no entendemos nada vienen las pruebas, y ahí es donde nosotros, el Señor nos va a enseñar a tener una fe más profunda. Pero también es para tener un carácter como el de Cristo. ¿Y cuál era el carácter de Cristo? Solo señalando algunas palabras: la paciencia del Señor, la humildad del Señor, la mansedumbre del Señor Jesucristo, y aún la dependencia del Señor Jesucristo del Padre. Desarrollar el carácter de Cristo. Las pruebas no solamente revelan quiénes somos, Dios las usa para perfeccionar la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Porque cuando aprendemos, hermanos, a tener paciencia, a confiar, a depender, a tener mansedumbre, es cuando estamos pareciéndonos más al Señor Jesucristo. Así que las
pruebas son para formar el carácter de Cristo en nuestra vida, pero también para que podamos tener una resistencia espiritual. Es decir, antes nos rendíamos a lo que era fácil. Ahora aprendemos a esperar. ¿No es cierto que las pruebas nos enseñan esto? Aprender a esperar en el Señor. Resistencia espiritual. Pero también las pruebas nos enseñan a tener un enfoque correcto. Lo que antes parecía importante, ahora deja de serlo. Y lo eterno comienza a tomar su lugar. Hermanos, esto es una verdad grande. Tú no piensas en la eternidad si no es a través de las pruebas. Dígame sinceramente si está esperando la venida del Señor. Cuando más esperamos de la venida del Señor y deseamos que Él venga, cuando más nos enfocamos en lo que realmente permanece, es cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Esa es una gran verdad. Esta semana estaba hablando con el hermano Rodolfo Avendaño, y en la conversación que teníamos hablamos acerca de la prueba que él está ahorita pasando. Él les decía a ustedes la vez pasada que nuestro hermano fue diagnosticado con cáncer de próstata, y después de una serie de estudios, ¿verdad? Ya confirmaron esto y requiere de una cirugía. Entonces él está en ese proceso. Y hablábamos de eso, y yo le decía, vea hermano, si hay algo que la prueba me hizo pensar a mí diferente, era tener un enfoque. Y él me decía, es cierto hermano, nos enfoca en lo eterno, en lo que muchas veces cuando todo está bien, no pensamos, ni nos acordamos. Cantamos, Él volverá, qué precioso ese canto, Cristo volverá, y decimos, Señor, ven pronto, de aquí. Seamos sinceros, honestos, porque yo lo he hecho también. ¿Cuándo es que lo cantamos de corazón? Cuando sale del alma, cuando estamos en el fuego de la prueba, hermanos. Es así. ¿Cuándo es que usted busca más a Dios? Cuando estás en el fuego de la prueba. Entonces nos pone un enfoque correcto. Pero también las pruebas no solamente forman una fe profunda, no solamente forman el carácter de Cristo en nosotros, no solamente forman una resistencia espiritual en nosotros, no solamente forman un enfoque correcto, sino que también una dependencia de Dios, como decía ahorita. Antes confiamos en nuestras fuerzas, en nuestros propios recursos, en soluciones humanas. Ahora en el fuego de la prueba, Dios nos lleva a un punto donde tenemos que entender que Él es suficiente. Pero también las pruebas, Dios trabaja a través de las pruebas para crear pureza interior. Así como el fuego saca la escoria del oro, Dios usa las pruebas también para sacar aquellos hábitos pecaminosos que hay en nuestra vida, para corregir lo que está mal en nuestra vida. Eso hace Dios a través de la prueba, pero también la prueba nos ayuda a tener una madurez espiritual. Santiago dice aquí, para que seáis perfectos y cabales, no perfectos de errores, sino hombres y mujeres más maduras en la fe.
maduros, completos, cabales, completos. Tal vez hoy estás en el fuego y como decía, tal vez no entiendes lo que Dios está haciendo, pero puedes confiar en lo que Dios está formando en tu vida. No solamente créalo, vívalo, busque la palabra, porque es la Biblia la que verdaderamente te enseña, te alienta, te motiva, te consuela, te da paz, te da confianza, te da esperanza. Salmo 73, versículo 28 dice el salmista, él decía en medio de la prueba, Asaf decía, para mí el acercarme a Dios es el bien. En medio de la prueba, dijo él, para mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza para contar todas tus maravillas. Acercarse a Dios, depender de Dios, estar cerca de Dios, porque es la única forma en que usted ponga su esperanza realmente en Él, su confianza en Él, para luego contar todas sus maravillas. Contar cuáles maravillas, las cosas que Él hace en su vida, en su corazón, en su prueba. Poder decir, sí, hermano, yo pasé por esa prueba, como lo hice ahora con el hermano Rodolfo. Él me decía, hermano, ¿sabe por qué te llamo? Porque usted pasó por esta prueba. Y yo sé que dice la Biblia que las consolaciones del Señor en nosotros, ¿verdad? ¿Son para qué? Para consolar a otros. Yo puedo entender el sentimiento de Él. En conclusión, hace años un creyente atravesaba una prueba muy dura. Hoy una hermana está pasando una prueba muy dura. Nuestra hermana Norma está pasando una prueba muy dura. Pero es ver lo que Dios está diciendo aquí reflejado en ella. Una prueba dura, pero una confianza real interna que ella tiene en el Señor. Y es mostrada. No es algo ficticio. No es una apariencia. Es una fe real de confianza en el Señor. Decía que hace unos años había un creyente que atravesaba una prueba muy dura. Había perdido su trabajo. Su salud estaba debilitada. Su vida parecía desmoronarse. Y un amigo le preguntó, ¿no estás enojado con Dios? Él respondió, no entiendo lo que Dios está haciendo, pero sé lo que Él está formando. Antes confiaba en Dios, dice él, cuando todo iba bien. Ahora confío en Él, porque Él es todo lo que tengo. ¿Qué es todo lo que nosotros tenemos? Dios, el Señor Jesucristo, que vive en nosotros. Ese es todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué más ocupamos? Qué privilegio que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio saber que como somos hijos de Dios y le tenemos a Él, un día estaremos con Él en la eternidad. Donde no habrá más pruebas, donde no habrá más persecución, donde no habrá más enfermedad, el Señor estará con nosotros y estaremos con Él. Cuando nuestra fe, hermanos, para terminar, cuando nuestra fe pasa por el fuego, Dios forma algo eterno. Y sabes, es la imagen de Cristo reflejada en nuestra vida. Ese es el propósito mayor de las pruebas. Cuando leemos Romanos, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien,
¿Sabe por qué es? Porque todas esas cosas que nos ayudan a bien tiene que ver con la imagen de Cristo reflejada en nuestra vida. Tiene que ver con Cristo en nosotros. La imagen de Cristo en nosotros no es reflejada en la comodidad, ni cuando todo está bien. Se refleja más, se muestra más, se hace más patente, más visible, más tangible cuando estamos en el fuego de la prueba. Por eso entonces, si estás en una prueba esta mañana, gócese, pero recuerde lo que significa esta palabra: confíe, confíe en el Señor, que Él peleará por usted, que Él está en medio tuyo y que Él está formando algo en su vida que tiene que ver con la imagen de su Hijo en nosotros. Oremos.